2 de la tarde. Lucía Fernández, una joven empleada doméstica de 22 años, se apresuraba hacia la salida de la escuela privada donde los hijos de su patrón estudiaban. La brisa de otoño movía su cabello castaño oscuro y sus manos temblorosas sujetaban con firmeza la mochila de su uniforme, mientras sus ojos no perdían de vista a los niños que ya habían salido por la puerta principal. Hugo Rivas, un empresario millonario de 38 años, confiaba ciegamente en ella desde hacía 3 años, pero hoy esa confianza se pondría a prueba de la manera más inesperada. Mientras los niños reían y corrían entre los coches de lujo estacionados, Lucía notó un movimiento extraño. Un hombre vestido de negro, con gorra y gafas oscuras, parecía seguirlos entre la multitud. Su corazón comenzó a latir con fuerza, sabía que algo no estaba bien. Intentó mantener la calma y pensar rápidamente. No puedo fallar, murmuró para sí misma, recordando cómo su vida había estado llena de dificultades, trabajos mal pagados y jefes indiferentes, pero nunca había sentido una urgencia así. Martín y Camila, los hijos de Hugo, no se dieron cuenta del peligro que se acercaba. Ella recordó lo que le había enseñado su madre en su infancia en un barrio pobre de la ciudad: siempre observar, siempre anticiparse. Sin perder un segundo, Lucía decidió moverse hacia ellos en silencio, manteniendo una distancia prudente del hombre sospechoso. El hombre aceleró su paso, acercándose cada vez más. Lucía vio su mochila, parecía preparada para llevar algo grande. Su instinto gritaba: esto es un secuestro. Su respiración se hizo rápida, y por un instante pensó en retroceder, pero el miedo no era para ella, sino para los niños. Debía actuar, aunque su cuerpo temblara. Con una agilidad sorprendente, Lucía se interpuso entre el hombre y los niños. «Oye, suéltalos», gritó con la voz más firme que pudo encontrar. El hombre se sobresaltó y lanzó una mirada que mezclaba sorpresa y amenaza. Los niños miraron a Lucía con ojos grandes y asustados, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Lucía sacó de su bolsillo un silbato que siempre llevaba por precaución y lo hizo sonar con fuerza. El estruendo llamó la atención de otros padres y transeúntes, y de inmediato se formó un pequeño círculo alrededor de los niños. El hombre titubeó, evaluando la situación. No esperaba resistencia, menos de alguien como Lucía, que parecía indefensa con su uniforme sencillo y sus manos pequeñas. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo contaba. Lucía observó un coche negro que se detuvo a unos metros y del que bajaron 2 hombres más, claramente aliados del hombre que intentaba secuestrar a los niños. Su corazón se encogió. Debía improvisar. Recordó que Hugo siempre dejaba instrucciones de seguridad, contacto con la policía y protocolos ante situaciones de emergencia. Sin pensarlo, sacó su teléfono móvil y llamó al número que le había dado Hugo, tratando de mantener la calma mientras explicaba la situación. «Policía, hay un intento de secuestro frente a la escuela, 2 niños en peligro». Los hombres empezaron a avanzar. Lucía, aunque joven y de contextura pequeña, se plantó frente a los niños. «No van a tocarlos», susurró más para sí misma que para los agresores, sintiendo una mezcla de miedo y determinación que nunca había experimentado antes. Su mirada era firme, y de algún modo, irradiaba autoridad y coraje. Fue entonces cuando Hugo apareció. Había llegado en su coche negro, su rostro reflejando preocupación y miedo. Al ver la escena, su respiración se volvió rápida, y su corazón se hundió al ver a sus hijos potencialmente en peligro. «Lucía», gritó con una mezcla de alivio y miedo. Los atacantes se congelaron al ver la llegada del millonario, dudando por un segundo crucial. Ese instante fue suficiente. Lucía, con una rapidez impresionante, tomó la mano de Martín y Camila y corrió hacia el coche de Hugo. Los niños lo abrazaron, todavía temblando, mientras el hombre en negro se retiraba con sus cómplices al notar la multitud y la autoridad presente. Hugo, con lágrimas en los ojos, abrazó a los niños y luego a Lucía, sin palabras, pero con un agradecimiento que hablaba más que cualquier declaración. La policía llegó minutos después, pero la situación ya estaba controlada. Hugo no podía dejar de mirar a Lucía, su joven empleada que, con valentía y determinación, había salvado a sus hijos. Esa tarde, Hugo tomó una decisión que cambiaría la vida de Lucía para siempre:
no solo la recompensaría generosamente, sino que también la protegería y confiaría en ella de manera absoluta. Los niños, aún abrazados a Lucía, no entendían todo lo sucedido, pero sentían que su amiga los había protegido. Y Lucía, observando el rostro aliviado de Hugo y las sonrisas temblorosas de Martín y Camila, comprendió que incluso alguien de su origen humilde podía convertirse en héroe. La gratitud y la emoción llenaban el aire, y por primera vez en su vida, Lucía sintió que su valentía había sido reconocida de la manera más grande posible. Aquella tarde, la empleada doméstica que nadie esperaba se convirtió en el centro de la admiración de una familia millonaria. Su vida cambió, no solo por la recompensa material, sino porque había demostrado que el valor no se mide por el dinero ni la posición social, sino por la determinación y el coraje de proteger a quienes amas. Al día siguiente, la vida en la mansión Rivas parecía seguir su curso habitual, pero nada sería igual para Lucía Fernández. La heroína de la jornada anterior se encontraba en la cocina, preparando el desayuno para Martín y Camila, mientras su mente repasaba una y otra vez los hechos del día anterior. Cada detalle, desde la mirada del hombre sospechoso hasta la reacción de Hugo, estaba grabado en su memoria con una intensidad que no podía ignorar. Mientras colocaba los platos sobre la mesa, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era Valeria Rivas, la esposa de Hugo, con su cabello rubio perfectamente peinado y sus joyas brillando a la luz de la mañana. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación y desconfianza. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabía que Valeria no podía ignorar lo que había sucedido, y su llegada probablemente traería preguntas incómodas. Lucía, dijo Valeria, con una voz que intentaba sonar suave pero que no podía ocultar un leve temblor de tensión. ¿Podrías explicarme cómo sucedió todo ayer? Sus ojos azules escrutaban cada gesto, cada movimiento de la joven empleada. Lucía tomó una respiración profunda y, con una mezcla de respeto y firmeza, relató la secuencia completa, cómo había notado al hombre sospechoso, cómo había protegido a los niños y cómo Hugo había llegado justo a tiempo para evitar un desastre. Cada palabra era medida, cada detalle cuidadosamente expuesto, porque sabía que Valeria evaluaría todo con atención. Valeria frunció el ceño y cruzó los brazos. Por un instante, Lucía temió que su valentía fuese malinterpretada. La esposa del millonario siempre había mostrado cierto desdén hacia los empleados de origen humilde, especialmente aquellos que no encajaban en sus expectativas de conducta sumisa y silenciosa. Sin embargo, algo en la narración de Lucía parecía suavizar la rigidez de Valeria. La sinceridad y la determinación de la joven empezaban a abrir una grieta en la barrera de juicio que Valeria había construido durante años. Debo admitir que no esperaba que fueras tan valiente, dijo Valeria finalmente, bajando ligeramente la guardia. Nunca imaginé que alguien de tu posición pudiera enfrentar a un criminal de esa manera y proteger a mis hijos sin dudar. El alivio que Lucía sintió fue inmediato, aunque sabía que no podía relajarse completamente. Valeria continuó. Sin embargo, necesito entender todo. ¿Por qué no pediste ayuda antes de exponerte tanto? ¿No pensaste en tu seguridad? Lo pensé, respondió Lucía, con voz firme, pero mis prioridades eran ellos. Siempre he cuidado de niños, y no podía permitir que les pasara algo. No podía quedarme de brazos cruzados. Valeria permaneció en silencio por un momento, evaluando la determinación de la joven. Finalmente, suspiró y dio un paso atrás, como si estuviera reconsiderando su percepción inicial. Muy bien, dijo. Gracias por tu sinceridad. Hugo querrá verte después. Él sabe lo que hiciste y quiere asegurarse de que estés bien recompensada por tu valentía. Lucía asintió, conteniendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que la interacción con Hugo sería importante, no solo por la recompensa, sino porque también significaría un reconocimiento formal de su valentía y compromiso. Más tarde, Hugo la llamó a su oficina privada. La mansión Rivas era un laberinto de lujo, con paredes adornadas con obras de arte y muebles de diseño exclusivo. Cuando Lucía entró, Hugo estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín perfectamente cuidado. Su expresión era seria, pero sus ojos mostraban gratitud y preocupación. Lucía, dijo Hugo, girándose hacia ella. Quiero que sepas que estoy profundamente agradecido por lo que hiciste ayer.
No todos tienen el valor de enfrentarse a un peligro real para proteger a otros, y tú lo hiciste sin pensarlo 2 veces. Lucía bajó la mirada, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Hugo continuó. Quiero ofrecerte una recompensa significativa, no solo monetaria, sino también una posición que te brinde seguridad y oportunidades aquí en la mansión. Mereces confianza y respeto. Las palabras de Hugo llenaron a Lucía de una emoción que no sabía cómo contener. Años de trabajo duro, sacrificios y luchas constantes parecían culminar en ese momento. No era solo el dinero, sino la validación de su valor, de su coraje y de su integridad. Al salir de la oficina, Lucía sentía que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una empleada doméstica más, había demostrado que, sin importar el origen o la posición social, la valentía y la determinación podían alterar el curso de la vida de quienes amamos. Mientras regresaba a la cocina, Lucía vio a los niños jugar en el jardín. Sus risas llenaban el aire, y ella comprendió que cada momento de su vida, cada sacrificio, había valido la pena. Hugo la observaba desde la ventana, con una expresión de gratitud y orgullo. Valeria, por su parte, parecía más pensativa, reconsiderando sus juicios sobre quienes trabajaban en su hogar. Ese día marcó el inicio de una relación diferente entre Lucía y la familia Rivas. Ya no era solo la joven empleada que cumplía órdenes, se había convertido en alguien esencial para la seguridad y el bienestar de los niños, alguien cuya valentía no pasaría desapercibida nunca más. Los días siguientes transcurrieron con una tensión latente que Lucía podía sentir en cada rincón de la mansión Rivas. Aunque la rutina parecía normal, la experiencia del intento de secuestro había dejado huellas invisibles en todos. Cada mirada de Hugo, cada gesto de Valeria y cada palabra de los niños mostraban un entendimiento tácito de que nada volvería a ser igual. Lucía continuaba desempeñando sus labores domésticas con la misma eficiencia de siempre, pero ahora con una autoridad silenciosa que antes no poseía. Martín y Camila parecían confiar más que nunca en ella. Cada mañana, al llegar al colegio, Lucía caminaba a su lado, observando cada detalle del camino, detectando cualquier señal de peligro. Su instinto se había agudizado y su experiencia reciente le había dado una confianza tranquila. Sabía cómo leer a las personas, cómo notar movimientos sospechosos, cómo anticiparse a cualquier amenaza. Una tarde, mientras los niños regresaban de la escuela, Lucía notó un auto desconocido estacionado a cierta distancia. La sensación de alerta inmediata le recorrió el cuerpo. Recordó cada detalle del intento de secuestro, la tensión en el aire, la rapidez con que tuvo que actuar, la sensación de que todo podía ir mal en un instante. Sin vacilar, Lucía tomó la mano de los niños y los guió por un camino alternativo, manteniéndose alerta a cualquier movimiento del vehículo desconocido. Al llegar a la mansión, Lucía respiró aliviada, pero sabía que la amenaza aún no había terminado. Hugo la esperaba en la entrada principal, con la mirada seria y un gesto de preocupación que no podía ocultar. «Lucía, ¿viste algo extraño en el camino de regreso?», preguntó Hugo, acercándose a ella. «Sí, un auto que no reconozco», respondió Lucía. «No hice contacto, solo tomé un desvío y los traje de vuelta a salvo». Hugo asintió, mostrando un respeto silencioso que Lucía comenzaba a apreciar profundamente. «Gracias, de nuevo. Tu rapidez de pensamiento y tu coraje son invaluables para nosotros». Valeria apareció en ese momento, su expresión era menos rígida que antes, pero aún mantenía cierta reserva. «Lucía, creo que debemos revisar la seguridad de la entrada y considerar medidas adicionales», dijo. «No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir». Durante las siguientes semanas, la mansión se convirtió en un lugar donde la seguridad se volvió la prioridad. Hugo contrató personal de vigilancia adicional y reorganizó las rutinas de transporte de los niños. Lucía, por su parte, se convirtió en una figura central en la implementación de estas medidas, su voz y sus sugerencias eran escuchadas con atención y respeto. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Lucía también enfrentaba tensiones internas. La diferencia de clases, la percepción de algunos empleados y la mirada crítica de ciertos miembros del personal hacían que cada acción suya fuera observada y analizada. Su valentía la había colocado bajo un escrutinio constante, cualquier error, por mínimo que fuera,
podría ser interpretado como una falta de juicio. Un día, mientras Lucía organizaba el almuerzo en la cocina, Valeria se acercó con una expresión pensativa. Lucía, quiero disculparme por cualquier juicio que haya hecho antes. He aprendido que tu coraje y tu dedicación son dignos de respeto. Lucía sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Quiero que sepas que a partir de ahora, cuentas con mi apoyo y confianza. La joven empleada asintió, conmovida por las palabras de Valeria. La tensión entre ellas comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por un respeto mutuo que se construiría con el tiempo. Lucía comprendió que, aunque las diferencias sociales persistían, la admiración y el reconocimiento podían superar muchos obstáculos. Mientras tanto, Hugo continuaba mostrando un interés genuino por su bienestar. Más allá de la recompensa inicial, se aseguraba de que Lucía tuviera acceso a oportunidades de capacitación y crecimiento dentro de la mansión. La joven aprendía a gestionar mejor la seguridad, a supervisar al personal y a anticiparse a situaciones potencialmente peligrosas, habilidades que nunca había imaginado desarrollar. Un viernes por la tarde, mientras la familia disfrutaba de un momento de tranquilidad en el jardín, un nuevo desafío apareció. Un hombre desconocido apareció cerca de la entrada, observando la mansión con atención. Lucía lo detectó de inmediato y alertó a Hugo y al personal de seguridad. La tensión se disparó de nuevo, recordándoles a todos que el mundo exterior podía ser peligroso y que su labor de protección nunca terminaba. Hugo se acercó a Lucía y le tomó la mano con un gesto de apoyo silencioso. Confío en ti, dijo con firmeza. Sabes lo que haces y no dejaremos que nadie nos tome por sorpresa. Ese día, la combinación de vigilancia, intuición y coordinación entre Lucía y el equipo de seguridad evitó cualquier amenaza potencial. Los niños continuaron su juego, ajenos a los peligros que habían acechado tan cerca. Lucía miraba a Martín y Camila con una mezcla de ternura y determinación. Su compromiso con ellos y con la familia Rivas se había profundizado de manera irreversible. Los días siguientes continuaron llenos de rutinas estrictas y vigilancia constante. Lucía ya no solo se encargaba de las labores domésticas, sino que había asumido un papel crucial en la protección de los niños. Cada mañana, se levantaba antes que todos para revisar cada entrada de la mansión, asegurándose de que las puertas y ventanas estuvieran correctamente cerradas y de que no hubiera signos de intrusos. Su dedicación y minuciosidad empezaban a ser reconocidas por todos, desde el personal de seguridad hasta Valeria, quien cada vez parecía más abierta a colaborar con Lucía y a confiar en su criterio. Una tarde, mientras Lucía supervisaba a los niños en el jardín, notó movimientos inusuales cerca del perímetro de la propiedad. Dos hombres caminaban lentamente, observando los alrededores con atención. La empleada sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin perder tiempo, hizo una señal discreta a Hugo y al equipo de seguridad. La coordinación inmediata fue clave. Hugo tomó su radio y comunicó las posiciones mientras Lucía guió a los niños hacia un lugar seguro, lejos de la vista de los desconocidos. Mientras la tensión crecía, Valeria se acercó, mostrando una mezcla de preocupación y respeto por la rapidez de acción de Lucía. Nunca había visto a alguien reaccionar con tanta calma y determinación, dijo, con un tono que combinaba admiración y humildad. Lucía asintió, sin dejar de vigilar a los hombres, consciente de que cualquier error podía ser fatal. El equipo de seguridad se movió rápidamente y, gracias a la anticipación de Lucía, lograron interceptar a los intrusos antes de que se acercaran demasiado. Los hombres fueron identificados como meros observadores, posiblemente buscando una oportunidad para ejecutar un plan más peligroso. La sensación de alivio fue inmensa, pero Lucía sabía que la amenaza real aún podía aparecer en cualquier momento. Hugo, siempre atento, se acercó a ella después del incidente. Lucía, tu instinto y tu valentía nos han salvado de un posible desastre. Quiero que sepas que confío plenamente en ti. La joven sintió un nudo en la garganta ante las palabras de agradecimiento. Esto no es solo por tu trabajo, sino por tu dedicación genuina hacia los niños. Con el paso de los días, Lucía comenzó a desarrollar un vínculo aún más fuerte con Martín y Camila. Los niños la veían como alguien confiable, alguien que siempre estaba allí para protegerlos y cuidarlos. Sus pequeñas manos se aferraban a ella con seguridad, buscando consuelo y protección en cada paso del camino. La joven,
Por su parte, sentía una mezcla de ternura y responsabilidad, sabiendo que cada decisión que tomaba podía marcar la diferencia en la vida de aquellos pequeños. Por la noche, la mansión se transformaba en un lugar silencioso, lleno de sombras y ecos. Lucía recorría los pasillos con una linterna, asegurándose de que todo estuviera en orden, revisando cada puerta y ventana. La responsabilidad que cargaba sobre sus hombros era enorme, pero también sentía un orgullo silencioso por ser la guardiana de esa familia. Una noche, mientras Valeria organizaba un evento en la sala principal, Lucía fue testigo de un momento revelador. Valeria, a pesar de su elegancia y postura impecable, mostraba signos de vulnerabilidad. La joven empleada comprendió que detrás de la apariencia fría y distante de la mujer había un corazón preocupado y consciente del valor de Lucía. Ese entendimiento silencioso fortaleció aún más la relación entre ambas, abriendo la puerta a una cooperación basada en respeto y reconocimiento mutuo. A medida que los días pasaban, Lucía también comenzó a notar cambios en su propia vida. La confianza que Hugo y Valeria depositaban en ella le daba una sensación de empoderamiento que nunca había experimentado. Sus habilidades de observación, su capacidad de anticiparse a problemas y su rapidez para actuar se habían convertido en herramientas esenciales que la definían. Además, sentía un profundo sentido de gratitud hacia la familia Rivas, quienes le ofrecían oportunidades que jamás habría imaginado. Un sábado por la tarde, mientras los niños jugaban en el patio trasero, Lucía percibió un nuevo riesgo. Un paquete sospechoso fue dejado cerca de la entrada principal de la mansión. La empleada actuó con rapidez, alertó a Hugo, retiró a los niños del área y coordinó con el equipo de seguridad la inspección del paquete. Resultó ser inofensivo, un simple error de entrega, pero la experiencia reafirmó la importancia de su vigilancia constante. Hugo la miró con respeto mientras Valeria, por primera vez sin reservas, le sonreía de manera genuina. Lucía, tu dedicación es invaluable. Ella asintió con humildad, consciente de que cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para demostrar su valentía y compromiso. En los días que siguieron, la vida en la mansión continuó con un ritmo más estructurado y seguro. Lucía se convirtió en una figura indispensable, no solo por sus habilidades, sino por la manera en que había ganado el respeto y la confianza de todos. Los niños la consideraban una heroína silenciosa, alguien que siempre estaba allí, protegiéndolos sin esperar nada a cambio. Lucía se levantó temprano al día siguiente, con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El cielo estaba gris, con nubes que prometían lluvia, y la mansión parecía más silenciosa que de costumbre. Mientras revisaba cada rincón de la propiedad, notó que los guardias estaban más tensos de lo habitual, como si también percibieran una amenaza invisible. La joven empleada, acostumbrada a anticipar problemas, decidió recorrer el perímetro una vez más, asegurándose de que no hubiera puntos ciegos que pudieran ser aprovechados por intrusos. A media mañana, mientras los niños se preparaban para ir a la escuela, Lucía los acompañó con la rutina habitual. Les ayudó a vestirse, revisó sus mochilas y se aseguró de que cada uno llevara todo lo necesario. Martín, con apenas 8 años, la miró con una mezcla de admiración y cariño, mientras Camila, de 6, le abrazaba la pierna antes de salir. Lucía, gracias por cuidarnos siempre, dijo Martín con sinceridad. No sé qué haríamos sin ti. La joven sonrió, conmovida, y le acarició la cabeza. Siempre estaré aquí para ustedes, no importa qué pase. Al llegar a la salida de la escuela, Lucía notó a 2 hombres sospechosos merodeando por la esquina. Su instinto se activó de inmediato. Sin alertar a los niños, colocó su cuerpo entre ellos y los desconocidos, adoptando una postura que mostraba confianza y firmeza. Hugo, que estaba en comunicación por radio, fue alertado de inmediato, y un equipo de seguridad se desplazó discretamente hacia el lugar. La tensión era palpable. Cualquier movimiento en falso podría desencadenar un desastre. Los hombres comenzaron a acercarse, aparentemente con la intención de intimidar. Lucía, sin perder la calma, comenzó a hablarles con voz firme, distrayéndolos mientras guiaba a los niños hacia un lugar más seguro, lejos de la mirada de los intrusos. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación no flaqueaba. Cada paso que daba estaba calculado. Cada palabra pronunciada tenía un propósito.
De repente, uno de los intrusos intentó rodearla, pero la rápida intervención de Hugo y su equipo impidió que se acercara demasiado. Los hombres, sorprendidos por la coordinación y la determinación del grupo, decidieron retirarse, sabiendo que no podrían ejecutar su plan. La sensación de alivio fue inmediata, pero Lucía no permitió que su guardia bajara. Sabía que esto era solo una advertencia de que otros peligros podrían aparecer en el futuro. De regreso a la mansión, Valeria la recibió con una mezcla de gratitud y respeto. Lucía, no sé cómo agradecerte lo suficiente, dijo, con lágrimas contenidas en los ojos. Hoy nos has salvado a todos. La joven empleada, con humildad, respondió, no hice nada que cualquiera no pudiera hacer, solo actué rápido. Pero en su interior sabía que su instinto y su valentía habían marcado la diferencia. Los días siguientes estuvieron llenos de una rutina intensa. Lucía se convirtió en una figura indispensable no solo por su dedicación en las tareas domésticas, sino también por su capacidad para anticiparse a los problemas. Cada mañana revisaba las entradas, las ventanas y cada posible punto de acceso. Hugo y el equipo de seguridad confiaban plenamente en sus observaciones, y Valeria comenzaba a apoyarla activamente, reconociendo la importancia de su labor. La relación entre Lucía y los niños creció aún más. Martín y Camila empezaron a verla como una heroína silenciosa, alguien en quien podían confiar plenamente. Cada sonrisa, cada abrazo, fortalecía el vínculo entre ellos. Lucía sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad, sabía que su papel iba más allá de cuidar de la casa, ahora era también protectora de vidas, alguien que debía estar siempre alerta y lista para actuar. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Lucía notó algo inusual. Un vehículo desconocido permanecía estacionado a una distancia prudente, observando la mansión. Su corazón se aceleró, y sin perder un instante, notificó a Hugo. El equipo se movilizó rápidamente y descubrió que se trataba de un intento de vigilancia previo a un posible secuestro. Gracias a la anticipación de Lucía, la amenaza fue neutralizada sin incidentes. Valeria, testigo de la escena, finalmente comprendió la magnitud del compromiso de Lucía. No puedo imaginar lo que sería esta casa sin ti, dijo con sinceridad. Tu valentía y tu cuidado no tienen precio. La joven, conmovida, respondió, solo hago lo que creo correcto. Pero en su corazón sabía que este reconocimiento era un paso hacia una relación basada en respeto y confianza mutua. Cada noche, mientras la mansión se sumía en el silencio, Lucía recorría los pasillos con una linterna, revisando cada puerta y ventana, asegurándose de que todo estuviera seguro. Su vida había cambiado drásticamente, de ser una joven empleada con sueños modestos, se había convertido en alguien vital para la seguridad de toda la familia. La responsabilidad era enorme, pero también lo era la satisfacción de saber que podía marcar la diferencia. Los días siguientes fueron intensos para Lucía, quien ahora no solo debía cumplir con sus responsabilidades domésticas, sino también mantenerse alerta ante cualquier amenaza que pudiera surgir. Cada mañana comenzaba revisando meticulosamente cada puerta, cada ventana y cada entrada a la mansión. Sabía que su instinto era clave para anticiparse a cualquier problema, y no podía permitirse un solo descuido. A pesar de su cansancio, se sentía impulsada por un fuerte sentido de deber hacia los niños que había salvado. Martín y Camila se mostraban cada vez más cercanos a Lucía, confiando plenamente en su presencia. Cada abrazo que recibía y cada sonrisa que le ofrecían reforzaban su determinación de protegerlos a toda costa. Valeria, testigo de su dedicación y valentía, comenzó a delegarle más responsabilidades dentro del hogar, pero siempre asegurándose de que Lucía tuviera tiempo para descansar y cuidar de sí misma. La relación entre ellas se fortalecía día tras día, basada en respeto y admiración mutua. Una tarde, mientras Lucía organizaba la cocina, escuchó un ruido extraño proveniente del jardín trasero. Sin alertar a los niños, dejó los utensilios y se dirigió con cautela hacia la fuente del sonido. Observó a un hombre intentando manipular la verja de la propiedad. Su corazón se aceleró, pero su mente permaneció fría y calculadora. Tomó su teléfono y contactó inmediatamente a Hugo, quien movilizó al equipo de seguridad para interceptar al intruso. El hombre, sorprendido por la rápida respuesta de la seguridad, intentó escapar, pero fue detenido antes de causar cualquier daño. Lucía,
Con una mezcla de alivio y tensión, revisó la verja para asegurarse de que no quedaran puntos débiles. Valeria, al enterarse de lo sucedido, abrazó a Lucía con fuerza, comprendiendo la magnitud del riesgo que había enfrentado. No sé cómo agradecerte todo esto, dijo con voz entrecortada. Eres mucho más que una empleada, eres parte de nuestra familia. Lucía sonrió con modestia, sintiéndose reconocida pero manteniendo su humildad. La rutina en la mansión continuó, y cada día Lucía aprendía más sobre cómo manejar situaciones de riesgo. Observaba cada detalle, desde las actitudes de personas extrañas hasta pequeños cambios en el comportamiento de los niños que pudieran indicar miedo o incomodidad. Su experiencia crecía con cada desafío superado, y la confianza que la familia depositaba en ella se consolidaba aún más. Un fin de semana, Valeria invitó a algunos amigos cercanos a la mansión. Lucía se encargó de preparar todo, desde la organización de la cocina hasta la disposición de los espacios para garantizar la comodidad de los invitados. Durante la reunión, notó a un hombre que parecía demasiado interesado en los movimientos de los niños. Sin alarmar a nadie, siguió observándolo discretamente y tomó nota de sus gestos. Hugo, alertado por la información de Lucía, se acercó al sospechoso y lo acompañó fuera de la propiedad. Una vez más, la vigilancia silenciosa de Lucía había prevenido un posible peligro. Los niños comenzaron a llamar a Lucía nuestra heroína, y cada palabra de cariño reforzaba el vínculo especial que compartían. Martín, en particular, mostraba una admiración profunda por ella, viendo en Lucía a alguien valiente y confiable. Camila, aunque más pequeña, no dudaba en correr hacia sus brazos cada vez que sentía miedo. Lucía comprendió que su rol había evolucionado, ya no era solo una empleada doméstica, sino una protectora y guía emocional para los niños. Un día, mientras revisaba la entrada principal, Lucía notó que un paquete había sido dejado sin supervisión frente a la puerta. Inmediatamente, activó el protocolo de seguridad, revisando el contenido desde la distancia. Se trataba de una nota anónima con advertencias veladas hacia la familia. Aunque el mensaje no contenía amenazas directas, la tensión aumentó, y Valeria decidió reforzar la seguridad en toda la propiedad. Lucía trabajó estrechamente con Hugo y su equipo para implementar nuevas medidas preventivas, asegurándose de que cada rincón estuviera protegido. A medida que pasaban las semanas, Lucía comenzó a percibir patrones en los intentos de intrusión. Notó que ciertos horarios eran más críticos y que algunas personas intentaban acercarse de manera sutil, observando desde lejos. Con esta información, el equipo de seguridad pudo anticiparse a posibles riesgos, gracias a la perspicacia de la joven empleada. La familia, cada vez más consciente del valor de Lucía, comenzó a otorgarle libertad para tomar decisiones importantes en materia de seguridad. Una noche lluviosa, mientras la mansión estaba sumida en la tranquilidad, Lucía escuchó un ruido extraño cerca del garaje. Sin dudarlo, tomó su linterna y se dirigió hacia el sonido. Observó a dos individuos intentando forzar la entrada de los vehículos. Rápidamente, alertó a Hugo y su equipo, quienes llegaron a tiempo para interceptarlos. La experiencia había convertido a Lucía en una experta en identificar amenazas y actuar con rapidez, evitando cualquier incidente que pudiera poner en peligro a los niños o a la familia. Valeria, al ver a Lucía con los niños después de cada situación de riesgo, comprendió que su vida y la de sus hijos estaban intrínsecamente ligadas a la dedicación y valentía de la joven empleada. «Eres invaluable, Lucía», dijo un día, mientras los niños jugaban a su alrededor. «Gracias a ti, nuestra familia está a salvo». Lucía sonrió, conmovida, pero mantuvo la humildad que la caracterizaba. Sabía que cada día traería nuevos desafíos, y estaba dispuesta a enfrentarlos con la misma determinación y cuidado. Los días posteriores estuvieron llenos de tensión y aprendizaje. Lucía comenzó a anticipar no solo los riesgos inmediatos, sino también las posibles amenazas a largo plazo. Observaba atentamente cualquier comportamiento extraño de los visitantes, empleados ocasionales o incluso de los proveedores que llegaban a la mansión. Su intuición se había agudizado tanto que podía detectar detalles que la mayoría pasaría por alto. Cada acción de precaución que tomaba aseguraba la tranquilidad de los niños y la familia, consolidando su papel como protectora y confidente. Gustavo,
El millonario se mostraba cada vez más impresionado por la capacidad de Lucía para manejar situaciones críticas con calma y eficacia. Su relación comenzó a evolucionar de una simple interacción empleador-empleada a un respeto mutuo profundo. Aunque Gustavo reconocía la discreción de Lucía y su humildad, no podía dejar de notar cómo su dedicación y valentía habían salvado a su familia en más de una ocasión. Valeria también compartía este sentimiento, aunque al principio había sido escéptica sobre la capacidad de Lucía, ahora no dudaba en confiar plenamente en ella. Un jueves por la tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Lucía notó un vehículo extraño estacionado a cierta distancia de la entrada. Observó cómo un hombre bajaba y se quedaba mirando hacia la casa con una expresión calculadora. Sin alertar a los niños ni a Valeria, Lucía tomó su teléfono y contactó a Hugo, quien llegó con discreción para evaluar la situación. El hombre, al percatarse de la presencia de seguridad reforzada, se marchó apresuradamente, dejando a Lucía y a la familia con un sentimiento de alivio mezclado con tensión. Esa noche, durante la cena, Valeria se acercó a Lucía y le expresó su gratitud de una manera más emotiva que nunca. «No sé qué haríamos sin ti, Lucía», dijo, con los ojos brillantes por la emoción. «Has demostrado ser mucho más que una empleada, eres la protectora de nuestra familia». Lucía, con su típica humildad, agradeció las palabras, pero sabía que su verdadera recompensa era la seguridad y la felicidad de los niños. Con el paso de los días, Lucía comenzó a idear métodos para mejorar aún más la protección de la mansión. Analizó cada entrada, cada pasillo y cada ventana, asegurándose de que no hubiera puntos vulnerables. Su experiencia le permitió detectar detalles que incluso Hugo y su equipo habían pasado por alto, demostrando que la intuición y la dedicación de una persona comprometida pueden superar incluso la tecnología y la planificación más avanzada. Martín y Camila se mostraban más confiados y alegres, sabiendo que Lucía estaba siempre cerca para cuidar de ellos. Sus risas llenaban la mansión y cada momento de tranquilidad reforzaba el vínculo especial entre la empleada y los niños. Lucía comprendió que su labor no solo consistía en proteger físicamente a los niños, sino también en brindarles estabilidad emocional, convirtiéndose en una figura de referencia y confianza. Un fin de semana, Gustavo tuvo que ausentarse por negocios, dejando a Valeria y a los niños en la mansión. Lucía asumió con firmeza la responsabilidad total de la seguridad y el bienestar de todos. Durante ese tiempo, notó que algunos empleados nuevos, aparentemente inocentes, mostraban actitudes sospechosas. Documentó cuidadosamente cada comportamiento y se aseguró de que la familia permaneciera completamente protegida sin generar alarma innecesaria. Su combinación de discreción, inteligencia y coraje se convirtió en un activo invaluable para la familia. En otra ocasión, mientras limpiaba la terraza, Lucía divisó un dron acercándose a la propiedad desde la calle. Rápidamente, activó las alarmas silenciosas y contactó al equipo de seguridad. El dron resultó ser un intento de espionaje, pero fue interceptado antes de recopilar cualquier información. La familia estaba cada vez más consciente de que, más allá del cuidado cotidiano y la limpieza, Lucía era la línea de defensa más efectiva contra amenazas externas, y su presencia era esencial para mantener la tranquilidad en la mansión. Cada noche, después de asegurarse de que los niños estuvieran dormidos, Lucía revisaba todos los sistemas de seguridad y reflexionaba sobre los eventos del día. Su mente no descansaba, pero su compromiso era inquebrantable. Sabía que cada pequeña acción podía marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. La gratitud de la familia y la confianza que depositaban en ella eran la motivación que la impulsaba a superar cualquier desafío, por más agotador que fuera. Con el tiempo, Valeria comenzó a involucrar a Lucía en decisiones de mayor responsabilidad, no solo relacionadas con la seguridad sino también con la organización de la casa y la logística diaria de los niños. Esto fortaleció la relación de confianza entre ambas, mostrando que la dedicación y la lealtad pueden abrir puertas que van más allá de cualquier posición social. La vida en la mansión continuaba, con Lucía demostrando cada día que la valentía, la intuición y el cuidado pueden cambiar por completo la vida de quienes la rodean. La relación entre Lucía y los niños se fortalecía día tras día. Martín y Camila comenzaban a confiar plenamente en ella, viendo en su figura no solo a una cuidadora, sino a alguien capaz de protegerlos de cualquier peligro.
Lucía enseñaba pequeños consejos de precaución, pero siempre con delicadeza y sin generar miedo, inculcando en ellos la conciencia de la seguridad de manera natural. Su inteligencia y capacidad de observación eran cada vez más evidentes, y la familia comenzaba a depender de ella en muchos aspectos más allá de la vigilancia física. Un martes por la tarde, mientras Lucía ayudaba a los niños con sus tareas escolares, notó que un hombre merodeaba cerca de la entrada de la escuela. Su experiencia le permitió identificar de inmediato que no se trataba de un simple transeúnte. Sin alertar a los niños, observó cuidadosamente sus movimientos y tomó nota de la matrícula de su vehículo. Posteriormente, informó a la policía y al equipo de seguridad de la mansión. Esa acción preventiva evitó un posible intento de secuestro, reforzando la reputación de Lucía como una protectora incansable y extremadamente perceptiva. Gustavo, al enterarse de la situación, decidió reunirse con Lucía para expresarle su reconocimiento. No solo salvaste a mis hijos una vez, Lucía, sino que sigues demostrando que tu instinto y dedicación son incomparables, dijo, con una mezcla de admiración y respeto. Lucía, siempre humilde, solo respondió con un leve gesto de sonrisa, sabiendo que su mayor recompensa era la seguridad de los niños y la confianza que le otorgaban. Valeria, aunque inicialmente había sido más distante y escéptica sobre la capacidad de Lucía, también comenzó a mostrar una admiración genuina. Su respeto creció a medida que veía cómo Lucía no solo cumplía con sus deberes, sino que anticipaba problemas y resolvía situaciones complejas con calma y eficacia. Esa conexión especial entre empleada y patrona cambió la dinámica de la familia, creando un vínculo inesperado basado en confianza y gratitud mutua. Una tarde, mientras Lucía organizaba la biblioteca de la mansión, encontró documentos que revelaban un intento de manipulación financiera por parte de un antiguo socio de Gustavo. Rápidamente alertó al millonario y sugirió medidas preventivas. Gracias a su intervención, la familia pudo evitar pérdidas significativas. Este incidente dejó claro que la influencia de Lucía trascendía la protección física de los niños. Su inteligencia y perspicacia contribuían a la seguridad integral de la familia, tanto emocional como económicamente. Los niños, conscientes de la importancia de Lucía en sus vidas, comenzaron a expresar su cariño de manera más abierta. Martín le contaba sus secretos y miedos, mientras Camila pedía constantemente su consejo. Lucía se convirtió en una figura maternal en muchos sentidos, enseñándoles valores de responsabilidad, valentía y cuidado hacia los demás. Su presencia diaria les brindaba una sensación de seguridad y amor que iba más allá de cualquier servicio doméstico. En otra ocasión, un corte de electricidad inesperado dejó a la mansión sin luz durante varias horas. Mientras el personal intentaba solucionar el problema, Lucía tomó la iniciativa de organizar a los niños, asegurándose de que permanecieran calmados y protegidos. Encendió linternas, cerró puertas estratégicamente y revisó cada rincón de la casa. Su liderazgo en esa situación demostró que no solo podía manejar emergencias externas, sino también imprevistos cotidianos, siempre con eficiencia y serenidad. La confianza de Gustavo y Valeria en Lucía crecía a medida que pasaban los días. La familia comenzó a verla como un pilar fundamental, alguien cuya dedicación y compromiso aseguraban la tranquilidad y la continuidad de su vida diaria. Cada acción de Lucía estaba impregnada de una mezcla de inteligencia, instinto y amor por los niños, creando un ambiente de seguridad que era palpable en cada rincón de la mansión. Un viernes, mientras Lucía preparaba la comida, notó señales de un intento de intrusión. La verja de la entrada principal estaba ligeramente dañada. Actuó de inmediato, notificando al equipo de seguridad y asegurando a los niños en un lugar seguro. Posteriormente, las investigaciones revelaron que se trataba de un intento de robo, pero gracias a la rápida intervención de Lucía, el peligro se evitó por completo. Este evento reforzó aún más su reputación como protectora imprescindible y su conexión con la familia se fortaleció. Cada noche, después de asegurarse de que los niños dormían, Lucía revisaba nuevamente todos los sistemas de seguridad, reflexionando sobre los eventos del día y planeando cómo anticipar posibles amenazas futuras. Su dedicación incansable y su pasión por proteger a los que amaba demostraban que la valentía y el compromiso pueden superar cualquier desafío, por más complejo que sea.
Su presencia se había convertido en un elemento esencial de la vida diaria de la familia, y cada día reforzaba la certeza de que habían encontrado en Lucía mucho más que una empleada, una verdadera heroína silenciosa. Al día siguiente, Lucía se levantó temprano como de costumbre, preparada para organizar la jornada de los niños y anticipar cualquier eventualidad. La rutina comenzaba con desayunos nutritivos, asegurándose de que Martín y Camila tuvieran energía suficiente para la escuela. Mientras servía los alimentos, observaba cada detalle del entorno, desde el portón de entrada hasta los vehículos que pasaban frente a la mansión. Su entrenamiento y experiencia le habían enseñado que la prevención era clave y que cada pequeño gesto podía marcar la diferencia entre un día seguro y un desastre potencial. Al salir hacia la escuela, Lucía tomó la mano de Martín y la de Camila, caminando con ellos por la acera mientras conversaban sobre sus clases y juegos. La conversación ligera y afectuosa mantenía a los niños tranquilos, pero Lucía no perdía de vista su entorno. Notó un automóvil que parecía seguirlos a cierta distancia. Con calma, ajustó la ruta, tomando calles más concurridas y acercándose a la entrada principal del colegio. Su actitud serena escondía una mente alerta que ya planeaba cómo reaccionar ante cualquier amenaza. El guardia de seguridad del colegio la saludó al verlos llegar y Lucía le informó discretamente sobre el vehículo sospechoso. En cuestión de minutos, la policía local estaba al tanto, lista para intervenir si algo ocurría. Martín y Camila, ajenos a la tensión del momento, entraron al colegio con sonrisas, mientras Lucía se aseguraba de que el automóvil siguiera su rumbo sin éxito. Su capacidad para anticipar el peligro evitó que los niños fueran expuestos a cualquier riesgo, reforzando aún más su reputación como la protectora insustituible de la familia. Después de dejar a los niños, Lucía regresó a la mansión, donde Gustavo y Valeria la esperaban para discutir detalles importantes de la seguridad y la organización del hogar. Gustavo, impresionado por su desempeño, decidió reforzar los sistemas de vigilancia siguiendo sus recomendaciones. Lucía, tu instinto ha salvado a mis hijos más de una vez. Quiero asegurarme de que tengas todas las herramientas necesarias, dijo, mientras mostraba los planos de la casa y las cámaras recién instaladas. Valeria asintió, comprendiendo que la eficiencia de Lucía había trascendido su rol inicial de empleada, convirtiéndola en un miembro esencial de la familia. Durante el almuerzo, Lucía compartió anécdotas de su infancia con la familia. Reveló que había crecido en un barrio humilde, aprendiendo desde muy joven la importancia de la responsabilidad y la vigilancia. Gustavo y Valeria escuchaban atentos, admirando la fortaleza y determinación que Lucía había desarrollado gracias a las dificultades de su vida. Su historia personal hacía que su compromiso y valentía en la protección de los niños fueran aún más admirables. Esa tarde, mientras Lucía supervisaba los deberes escolares de Martín y Camila, recibió una llamada del colegio informando un intento de acoso hacia uno de los compañeros de clase de Martín. Sin perder tiempo, Lucía coordinó con la administración y los padres del otro niño, asegurándose de que se tomaran las medidas correctivas. Su capacidad para manejar situaciones delicadas y complejas demostraba que no solo protegía físicamente a los niños, sino que también se preocupaba por su bienestar emocional y social, actuando como una guía confiable en todos los aspectos de sus vidas. En los días siguientes, la relación entre Lucía y la familia se consolidó aún más. Cada pequeño acto de cuidado y previsión era reconocido, aunque no siempre de manera explícita. Gustavo comenzó a confiarle tareas de mayor responsabilidad, sabiendo que Lucía podía anticipar problemas antes de que se manifestaran. Valeria, por su parte, empezó a verla como un ejemplo de integridad y dedicación, admirando cómo alguien podía transformar su vida y la de los demás con valentía y discreción. Una noche, mientras la mansión estaba en silencio, Lucía revisó los sistemas de alarma y las cámaras de seguridad una vez más. Su dedicación era incansable. Durante su inspección, detectó una luz inusual cerca del perímetro de la propiedad. Sin alarmarse, actuó con rapidez, comunicándose con el equipo de seguridad y coordinando la llegada de la policía. Resultó ser un intento de intrusión por parte de un grupo que buscaba robar información valiosa sobre Gustavo. Gracias a la intervención inmediata de Lucía, el intento fue frustrado y los responsables fueron detenidos.
Esa experiencia reforzó el vínculo de confianza con la familia y la consolidó como una figura heroica dentro del hogar. Cada noche, Lucía reflexionaba sobre los eventos del día, planificando estrategias para anticipar posibles peligros futuros. Su dedicación no solo salvaguardaba la integridad física de los niños, sino también la estabilidad emocional y la paz de toda la familia. Su influencia era evidente, y todos en la mansión comenzaron a comprender que Lucía era mucho más que una simple empleada, era la guardiana silenciosa de su seguridad y bienestar. Con el tiempo, Martín y Camila comenzaron a reconocer públicamente la importancia de Lucía en sus vidas. Sus expresiones de cariño y gratitud se hicieron más frecuentes, mostrando la profunda conexión emocional que habían desarrollado con ella. Lucía, siempre humilde, aceptaba ese cariño sin vanidad, reconociendo que su mayor recompensa era ver a los niños seguros y felices, protegidos de cualquier amenaza. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, y la mansión estaba en calma. Lucía ya había preparado el desayuno para Martín y Camila, y mientras los niños comían, ella repasaba mentalmente los protocolos de seguridad, anticipando cualquier eventualidad que pudiera surgir en el día. Su rutina impecable reflejaba no solo disciplina, sino un profundo sentido de responsabilidad y amor por los niños que cuidaba. Cuando llegó el momento de salir hacia la escuela, Lucía tomó las mochilas de los niños y los acompañó hasta la puerta. A lo largo del camino, se aseguraba de mantener contacto visual con ellos y de caminar en la posición que le permitiera observar el tráfico y los transeúntes, anticipando posibles riesgos. La confianza de los niños en ella era total, sabían que, bajo su protección, estaban seguros. Al llegar a la escuela, notó nuevamente un vehículo desconocido que parecía seguirlos desde la distancia. Sin mostrar preocupación, Lucía modificó discretamente la ruta, acercándose a un grupo de padres y niños que aumentaba la presencia de testigos. Su actuación tranquila y meticulosa desbarató cualquier intento de acercamiento indebido, y cuando los niños entraron al colegio, el vehículo se perdió entre el tráfico de la ciudad. La destreza de Lucía volvió a hacer la diferencia entre peligro y seguridad. Regresando a la mansión, Lucía fue recibida por Gustavo, quien se encontraba revisando los planes de expansión de la empresa familiar. Al ver a Lucía, no pudo evitar expresar su admiración. Cada día demuestras que tu valentía y tu intuición nos protegen a todos, dijo con sinceridad. Quiero que sepas que confío en ti plenamente. Valeria, por su parte, sonrió, reconociendo el compromiso silencioso pero constante de Lucía con la familia. Ese día, mientras los niños estaban en clase, Lucía organizó una serie de ejercicios de simulación de seguridad dentro de la mansión. Cada rincón, cada acceso, cada puerta era revisada y evaluada, asegurándose de que el hogar estuviera completamente protegido. Incluso pequeños detalles, como la colocación de cámaras o la revisión de los sistemas de alarma, eran considerados cuidadosamente. Lucía entendía que cada medida preventiva podía significar la diferencia entre un incidente menor y una tragedia. Al mediodía, un mensajero llegó con un paquete para Gustavo. Lucía lo inspeccionó de inmediato, siguiendo los protocolos que había implementado para detectar cualquier amenaza externa. El paquete contenía documentos importantes, y su revisión meticulosa aseguró que no hubiera riesgo alguno para la familia. Esta atención al detalle era apreciada por Gustavo y Valeria, quienes confiaban cada vez más en su juicio y habilidades. Por la tarde, mientras ayudaba a Martín y Camila con sus deberes, Lucía aprovechó para enseñarles pequeñas lecciones sobre precaución y sentido común. No solo se trataba de protegerlos físicamente, sino de educarlos para que también fueran conscientes de su entorno y supieran reaccionar ante situaciones inesperadas. Su influencia positiva se extendía más allá de la seguridad, moldeando la confianza y la autonomía de los niños. Una vez finalizada la jornada escolar, Lucía acompañó a los niños a actividades extracurriculares, manteniendo siempre un ojo vigilante sobre su entorno. Incluso pequeños incidentes, como un vehículo que se detuvo demasiado cerca o un desconocido que cruzaba la calle de manera sospechosa, eran gestionados con rapidez y discreción. Su capacidad de actuar sin alarmar a los niños mostraba su experiencia y calma bajo presión. Esa noche, tras asegurarse de que la mansión estuviera completamente protegida, Lucía reflexionó sobre los eventos recientes.
Comprendía que su papel trascendía el de una simple empleada, era una protectora, una guía, alguien cuya valentía y compromiso garantizaban la seguridad de los más vulnerables. Su vida había cambiado desde que se unió a la familia, pero también había cambiado la vida de Gustavo, Valeria y, sobre todo, de Martín y Camila, quienes ahora podían vivir con tranquilidad gracias a su heroísmo silencioso. El vínculo que se había formado era inquebrantable. Cada día, Lucía demostraba que el valor no se mide por la riqueza o la posición social, sino por la capacidad de proteger, cuidar y actuar con integridad. Gustavo y Valeria comprendieron que, sin importar la magnitud de su fortuna, la verdadera seguridad y paz de la familia dependían del compromiso inquebrantable de alguien como Lucía. La lección de valentía y dedicación que ella enseñaba a los niños sería un legado que perduraría mucho más allá de cualquier incidente o peligro pasajero.